Hola, bienvenidos al 100 con la ciencia, armado con el átomo, el universo y todo lo que hay en medio. Y justo en medio es a donde iremos hoy para explorar el cambio climático. Hola Memo, ¿y ahora? ¿Qué traes puesto? Si hace un sol como de playa. Por ahora. Pero, ¿quién asegura que en cualquier momento no se hace una nube y empieza a diluviar? El clima está loco. Bueno, sí, el clima ha estado raro últimamente, pero ¿no crees que exageras un poquito? No. Es que, de veras, Mati. ¿Ves que anoche llovió durísimo? Se desbordó el río que está por donde vive mi abuelita y se inundó su casa. Tuvimos que ir a ayudarla en la madrugada para sacar toda el agua. No inventes. ¿Está bien tu abue? Sí, gracias, Mati. Por suerte, todo bien. Qué bueno que está bien. Qué raro que se inundara por estos rumbos, ¿no? Te digo que el clima se está volviendo loco. Mi abuelita dice que nunca había pasado algo así. Que si sigue lloviendo así, se pueden echar a perder los cultivos. Eso estaría horrible. Creo que tiene razón Memo. Porque sí he notado que últimamente cuando hace calor, hace mucho calor. Y cuando hace frío, hace mucho frío. Te digo, a este paso, en cualquier momento, entra un tornado. ¿Por qué estará tan loco el clima? Eso me gustaría saber. A lo mejor tiene que ver con el cambio climático. La verdad, no he puesto mucha atención cuando hablan de eso en la tele y en la radio. Como que me da flojerita el tema y no tengo muy claro qué es o qué significa. Pero sí me acuerdo de haber escuchado que el cambio climático hace que los fenómenos naturales normales, como las lluvias o las sequías, sean más extremos. Yo también he oído del calentamiento global y de los gases de efecto invernadero, pero tampoco he puesto mucha atención. No pensé que podría afectarme a mí o a mi familia. ¿Me ayudas a investigar? Claro, pero ¿qué tal unas predicciones antes? Contrastar el conocimiento previo con el recién adquirido es muy bueno para aprender a aprender. Predigamos, pues. Yo creo que es normal que la Tierra se caliente, que el cambio climático crea tormentas más fuertes y que es culpa de los humanos. Y yo digo que el planeta se calienta por nuestra culpa, que los gases de efecto invernadero salen de las fábricas y que nos vamos a extinguir. Listo. Empecé por buscar info sobre los gases de efecto invernadero. Creo que nuestros cerebros están conectados, porque pensé buscando lo mismo. ¡Súper! Dos cerebros piensan mejor que uno. Cuéntame entonces, ¿qué encontraste? Lo primero que encontré es que vivimos en un invernadero. No. Yo vivo en una casita rete bonita. Es chiquita, pero... No, bueno, o sea, sí, yo también vivo en una casa, pero me refiero a todos en el planeta, Mati. Ah, supongo que te refieres al efecto invernadero. Exacto. Prácticamente todas las formas de vida en el planeta dependemos de la luz del sol. Más o menos 2/3 partes de la luz que llega a la atmósfera de la Tierra atraviesa el aire y las nubes hasta la superficie. Ahí se absorbe y después irradia hacia arriba como el calor infrarrojo. Los gases de efecto invernadero se llaman así porque ese calor infrarrojo que irradia nuestro planeta queda atrapado en la atmósfera, aumentando su temperatura. Más o menos como las paredes de vidrio aumentan la temperatura interior de los invernaderos. Y digo, los gases de efecto invernadero no funcionan exactamente igual que un invernadero, pero sí lo suficiente como para que lo llamemos efecto invernadero al efecto que producen. Es que en la atmósfera existen algunos gases que impiden que el calor se escape. Los gases de efecto invernadero siempre han existido de forma natural y forman parte de la composición de nuestra atmósfera. Incluso, gracias a ellos es que la temperatura de nuestro planeta es lo suficientemente cálida como para que tengamos agua en forma líquida y no congelada como sucede en otros planetas. El vapor de agua, dióxido de carbono o CO2, metano, óxido nitroso y clorofluorocarbonos son algunos de esos gases de efecto invernadero. El metano, por ejemplo, es un gas de hidrocarburo que se crea a través de fuentes naturales, pero ha aumentado mucho su concentración en la atmósfera por actividades humanas, como la agricultura, sobre todo por el cultivo de arroz.
y por la digestión del ganado. Aunque su concentración en la atmósfera es mucho menor a la del dióxido de carbono, es mucho más eficiente para atrapar el calor. Igual, el dióxido de carbono o CO2 también se produce de modo natural cuando los animales respiran o cuando un volcán hace erupción, pero también ha aumentado mucho su concentración por actividades humanas, como quemar combustibles fósiles y la deforestación. Encontré que este aumento del CO2 en la atmósfera ha sido del 48% desde que comenzó la revolución industrial. Los gases de efecto invernadero calientan tanto el planeta que reducirlos es una de las principales estrategias para enfrentar el cambio climático. El clima cambia de forma natural. Desde que nuestro planeta se formó hasta el día de hoy, cambios en la composición de la atmósfera, entre muchos otros factores, han generado cambios climáticos con periodos fríos y cálidos. La reducción de los glaciares, el aumento del nivel del mar, el derretimiento acelerado del hielo de la Antártida, el Ártico y Groenlandia, y cambios en los tiempos de floración de plantas y flores son algunos indicadores del calentamiento global actual. Cuando estos cambios climáticos ocurren a un ritmo natural, la flora y la fauna del mundo crean mecanismos de adaptación para sobrevivir a los cambios. Sin embargo, cuando este cambio sucede deprisa, los procesos evolutivos no son lo suficientemente rápidos como para que los seres vivos puedan adaptarse, provocando extinción de especies. Conocer los procesos naturales del cambio del clima nos permite evaluar con objetividad el impacto real que las acciones del hombre tienen sobre las condiciones ambientales. Nuestra civilización moderna depende de actividades industriales que han aumentado en nuestra atmósfera la concentración de dióxido de carbono y otros gases de invernadero. De acuerdo con los científicos, es inequívoco que gases de efecto invernadero producidos por humanos han generado el aumento en las temperaturas del planeta en los últimos 150 años. Este aumento de temperatura global ha causado condiciones climáticas extremas más frecuentes y más graves, como huracanes, olas de calor, incendios forestales, sequías, inundaciones y precipitaciones, además de la pérdida de glaciares de montaña y hielo en los polos, aumentando el nivel del mar. Para estudiar y monitorear el cambio climático en el pasado y en el presente, la paleoclimatología es una rama de la geología que estudia las grandes variaciones climáticas a lo largo de la historia de la Tierra para conocer cuáles son sus causas y nos permite entender las características del clima actual. Los paleoclimatólogos utilizan indicadores naturales para inferir cómo fueron las condiciones del clima en el pasado y sus procesos de cambio. Estos indicadores naturales o proxy se pueden obtener de diversas fuentes como los anillos del tallo de los árboles, extracciones de núcleos de hielo o ice cores, de polen fosilizado, sedimentos oceánicos, del coral y de fósiles. Gracias a la paleoclimatología, sabemos que el aumento de CO2 en la atmósfera en un intervalo de tiempo tan corto no tiene precedentes y que, por lo tanto, el cambio climático actual es provocado por los seres humanos. Mira nada más. De veras que no me lo imaginaba. Pero el otro día que hablaban del cambio climático en la radio del camión, yo quería escuchar bachata y me puse los audífonos. No, muy mal, Mati, ¿eh? Nah, no te creas. Yo estaba igual. Se había escuchado, y según yo hasta el cansancio, hazme el favor, que si el cambio climático esto, que si el calentamiento global lo otro, que la huella de carbono, que el efecto invernadero, pero no sabía que el asunto era tan grave. Tampoco que era culpa de los humanos, y mucho menos que era tan real y que está sucediendo justo ahora. Sí, no inventes. Pero lo bueno es que estamos investigando al respecto. Más vale tarde que nunca. Deberíamos buscar más información. ¿Crees que podamos encontrar en internet el contacto de algún experto que nos ayude? Podríamos llamarlo y preguntarle más cosas. De hecho, hace ratito encontré cómo contactar a la doctora sobre el cambio climático. Ella es Carolina Aureta Sánchez Cordero, catedrática CONACYT en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, doctora en Ciencias Biológicas por la UNAM, con una tesis que obtuvo el primer lugar en el concurso de tesis Puma en Desarrollo Sustentable 2015. Maestra en Tecnología Ambiental
por el Imperial College y bióloga egresada con mención honorífica por la Facultad de Ciencias de la UNAM y acreedora a la medalla Gavino Barreda por el mejor promedio de su generación. Uy, sí, suena que es la experta que necesitamos. Vamos a llamarle. Hola, doctora. Hola, doctora. Hola chicos, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. ¿Por qué te interesaste en el cambio climático? En realidad, yo soy bióloga de formación y siempre me ha importado mucho todo lo que tiene que ver con la conservación de las especies en nuestro planeta. Y pues resulta que una de las principales amenazas para la conservación de estas especies es el cambio climático. Entonces me interesó mucho enfocarme en herramientas que pudieran ayudarme a entender el impacto que puede tener el cambio climático sobre esas especies, de qué manera está impactando a estas especies y encontrar estrategias para evitar que estos impactos sean tan negativos y que podamos aumentar su capacidad de adaptarse a estas nuevas condiciones. ¿Cómo afecta el cambio climático a otras especies? El cambio climático puede afectar a las especies de muchas maneras, pero digamos que estos impactos se pueden dividir en dos grandes grupos. Uno son los impactos directos y otros son los impactos indirectos. Entonces, bueno, los impactos directos son a través de cambios en la temperatura, que puede ser en general el aumento de la temperatura, cambios en los patrones de precipitación. Entonces, las especies cuando empiezan a sentir estos cambios en su entorno, estos cambios en la temperatura, por ejemplo, empiezan a migrar a zonas que tengan estos óptimos climáticos de los que ya hablamos. Ahora, la manera indirecta es a través de las interacciones. Entonces, todas las especies están en constante contacto. Estos son interacciones biológicas. Entonces, digamos, si una especie se ve afectada, si el calor tarda en llegar, entonces las flores dejan de florecer y entonces hay una desincronización con los polinizadores. Entonces ya el polinizador no sabe en qué momento se supone que la flor va a estar para ir a polinizarla. Entonces empieza a haber una desincronía con las interacciones biológicas. Entonces esa es una forma indirecta en la que el cambio climático puede afectar. ¿Cómo afecta el cambio climático a México? El cambio climático en México y en muchas otras partes del mundo afecta porque se esperan cambios en la temperatura, principalmente aumentos en la temperatura, pero también hay zonas en donde se espera que haya un enfriamiento. O sea, en realidad el calentamiento no va a ser generalizado. Estos cambios de temperatura, estos aumentos de temperatura en algunas zonas pueden provocar una mayor densidad de incendios, por ejemplo. También es un hecho que hay algunos fenómenos meteorológicos, como por ejemplo los huracanes, que se espera aumenten en intensidad y frecuencia. ¿El cambio climático puede hacer que los humanos se extingan? Cambios muy drásticos en nuestro entorno nos ponen a los seres humanos en una posición muy vulnerable. Nosotros dependemos de todo lo que nos rodea y dependemos del equilibrio ecológico. Cualquier situación, ya sea cambio climático, cambio de uso de suelo o algún meteorito, como sucedió con los dinosaurios, si viene y nos hace un cambio drástico en nuestro entorno, muy posiblemente pone a la especie humana en una posición muy vulnerable. ¿Es posible revertir el cambio climático? Tengo una mala noticia y una buena. La mala noticia es que no es posible revertir el cambio climático. Es algo que ya se va a dar, que incluso ya se está dando. O sea, actualmente ya vivimos en una época de cambio climático. Sin embargo, está en nosotros el qué tan fuerte va a ser ese cambio. ¿Qué lección puede aprender la humanidad del cambio climático? Bueno, yo creo que las lecciones son ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones como humanidad, que tenemos que respetar nuestro entorno, que coexistimos con muchas otras especies, que no somos los únicos en este planeta, y tenemos una responsabilidad ética sobre estas especies que hay que conservar, que hasta el momento de lo que se sabe, somos el único planeta que tiene vida, por lo menos vida como nosotros la concebimos, y que es indispensable que la cuidemos, no nada más en cuestión de cambio climático, sino también como sociedad. El tratar de ser más empáticos los unos con los otros y también más empáticos con otras especies. Adiós, doctora. Muchas gracias.
Nos vemos, doctora. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me encanta estar aquí. Ojalá pueda regresar y espero hayan aprendido. Qué buena entrevista, ¿no, Mati? Aunque, si te soy sincero, entre más averiguamos sobre el cambio climático, más nervioso me pongo. Yo también. Mejor pensemos en algo bonito. ¿Sabes qué, Mati? Esto no nos ayuda. No podemos ignorar el cambio climático distrayéndonos con cachorros, pero tampoco ayuda a angustiarse demasiado. Tiene razón, Memo. Aunque esos cachorros estaban hermosos. Creo que lo mejor que podemos hacer es informarnos lo más que podamos. Ándale. Ese sí me parece un buen plan. Yo, por ejemplo, me sentiría más tranquilo si supiera más sobre las consecuencias del cambio climático. Y yo, si supiera qué puedo hacer para ayudar. ¿Investigamos? Va. Ya terminé. Yo también. Y encontré que es difícil predecir las consecuencias de cambiar el efecto invernadero natural de la atmósfera. Pero estos son algunos efectos probables, unos más que otros. Primero, los extremos climáticos. Las sequías, las temperaturas extremas e inundaciones pueden hacer que se pierdan los cultivos. Esto pone en peligro las formas de vida de los productores agrícolas y la certeza de que tendremos suficiente comida para todas las comunidades de todo el mundo. Además, el cambio climático puede hacer que aparezcan patrones nuevos de plagas y de enfermedades que pueden afectar plantas, animales y a los seres humanos. Porque las malezas, las plagas, los hongos también prosperan con mayores niveles de CO2, en temperaturas más cálidas y en climas más húmedos. Entre las consecuencias confirmadas están el aumento del nivel del mar, la pérdida de glaciares y la disminución de la cobertura de hielo marino en el Polo Norte. México es muy vulnerable al cambio climático y de hecho ya podemos ver sus efectos en nuestro país. Los ciclones tropicales que afectan a más de la mitad del país ahora son más extremos y pueden provocar las lluvias torrenciales que causan deslaves e inundaciones. México se puso como meta para el 2030, o sea, ya casi, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 14% en el sector del gas y el petróleo, y 31% en la generación de electricidad. Yo creo que sí podemos, pero tenemos que ayudar todos. ¿Encontraste qué podemos hacer para ayudar, Mati? De hecho, sí. Para empezar, todos tenemos que cooperar. Todos. O sea, personas, corporaciones, gobiernos. Y entre todos debemos llevar a cabo acciones de adaptación y de mitigación. ¿Y qué es eso? Qué bueno que preguntas, Memo. Ahí te va. Las acciones de adaptación son ajustes y medidas para enfrentar los efectos potenciales del cambio climático y disminuir los daños que provoca. Y las acciones de mitigación son acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas medidas son diferentes, dependiendo de si somos instituciones gubernamentales, centros de trabajo o ciudadanos. Como ciudadanos, estas son algunas acciones que podemos hacer. Usar la regla de las 3 Rs: reducir, reusar y reciclar. Reducir nuestros residuos, separarlos en orgánicos, inorgánicos y reciclables y usar los centros de acopio de nuestras comunidades para el reuso y reciclaje. También podemos consumir menos carne y consumir productos frescos y locales. Usar menos plástico y usar menos el automóvil. Podemos usar transporte público y compartir el carro con otras personas. También, y en la medida de lo posible, usar fuentes de energía limpias, como paneles o calentadores solares. En México, los impactos del cambio climático comienzan a ser evidentes. En el aumento de la temperatura y del nivel del mar. En el incremento de las sequías, tormentas y huracanes. Y en las enfermedades transmitidas por vectores, como los mosquitos. Estos eventos impactan gravemente a los ecosistemas, sobre todo si ya presentaban señales de degradación, por lo que ponen en peligro a quienes habitan en ellos y a los servicios ambientales que brindan. Los impactos hacen más grandes los problemas sociales y económicos, como las desigualdades, la pobreza y la seguridad alimentaria, y afectan en mayor grado a las poblaciones marginadas. Las mujeres se ven afectadas de forma particular,
ya que históricamente han tenido menor acceso a la propiedad de la tierra, la salud, la educación y la toma de decisiones. Conocer las características ambientales, sociales y económicas del lugar donde vivimos es un primer paso para actuar frente al cambio climático, así como para diseñar y llevar a cabo medidas que protejan nuestros derechos humanos, como el derecho a una vida digna y a un ambiente sano. El Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecen medidas integrales para coordinar nuestros esfuerzos de manera global y hacer frente a los escenarios climáticos previstos para las siguientes décadas. Estos acuerdos tienden un puente entre las políticas actuales y la reducción y absorción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero que deberán existir a finales del siglo XXI. Asegurar el bienestar frente al cambio climático está en nuestras manos. Oye, Mati, ¿crees que ya somos expertos en esto del cambio climático? Porque sé que apenas llevamos un ratito investigando, pero hemos encontrado tanta información y he aprendido tantas cosas que ya me siento todo un climatólogo. Digo, climatólogo. Pues así que digas, ¿expertos? No creo, Memo. Pero definitivamente sabemos más y mejor que antes de empezar a investigar. En el programa de hoy exploramos qué son los gases de efecto invernadero, cómo se generan y cuáles son los principales gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global y al cambio climático que vivimos en el presente. Descubrimos que el clima del planeta Tierra ha cambiado a lo largo de la historia y que estos cambios se han dado de manera natural y durante periodos largos que abarcan decenas de miles o cientos de miles de años, dando tiempo a las plantas y animales de adaptarse a estos cambios. Sin embargo, aprendimos también que el cambio climático al que nos enfrentamos en la actualidad sucede a un paso demasiado acelerado, ya que sus principales causas no son naturales, sino provocadas por el ser humano y las actividades industriales que lleva a cabo desde mediados del siglo antepasado. Además, investigamos las principales consecuencias del cambio climático, como huracanes más intensos, lluvias intensas, inundaciones, olas de calor, ondas gélidas, derretimiento de glaciares, aumento del nivel del mar, desarrollo de plagas y nuevas enfermedades y desabasto alimentario a nivel mundial. Qué bueno estuvo el programa de hoy, de veras. Sí me puse muy nerviosa como a la mitad, pero no más tantito. Ya que respiramos profundo, me calmé. A mí también me gustó mucho. De haber sabido antes el montón de cosas que aprendí hoy, a lo mejor pude haber hecho algo para evitar que se inundara la casa de mi abuelita. Lo malo es que el hubiera no existe. Pero lo bueno es que a partir de ahora podemos empezar a tomar acciones para combatir el cambio climático. De hecho, déjate recomiendo un libro, se llama El cambio climático, causas, efectos y soluciones. Y lo escribieron Mario Molina, José Sarucán y Julia Carabias, con la intención de que más personas entiendan bien lo que es y lo que implica el cambio climático. Los autores ofrecen un compendio conciso de elementos científicos básicos sobre el cambio climático, sus repercusiones en los cambios del planeta y en aspectos económicos, sociales, legales y éticos. Se oye buenísimo. Gracias, Mati. Lo voy a buscar, porque de verdad que esto del calentamiento global es una locura. Uy, sí. Nos tenemos que aplicar todos y ponernos las pilas, pero ya, como vamos, a participar. También ustedes, amigas y amigos de Jóvenes en TV, recuerden que pueden hacer este programa con nosotros, a través de nuestras redes sociales. Memo, ¿necesitan que les eche la mano en casa de tu abue? Gracias, Mati, pero no te preocupes, ya sacamos todo el lodazal. Ahora lo que falta es quitarlo de mis botas y mis pantalones y mi paraguas. Creo que todavía traigo tierra debajo de las uñas. Te pasas, Memo.